Ayer te vi, fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Estimados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo por permitirnos nuevamente venir a presentar el hermoso mensaje que salva, que sana, que da liberación, restauración, vida abundante y vida eterna, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, encontramos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Estas fueron las cartas que Dios le dictó a Juan el apóstol. Cartas que él escribió, y era menester que se entregaran al ángel de las 7 iglesias. Aquí, en la primera línea del capítulo 2, así está escrito: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando habla acerca del ángel, se refiere nada menos que a los pastores, a los ancianos, a los obispos, a los encargados de supervisar, de pastorear el rebaño de cada iglesia. Por eso el apóstol en la carta a los Hebreos, capítulo 13, allí explica desde el versículo 7 al 14 y dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan
por vuestras almas. Cuando habla acerca del ángel, a esto se refiere. Porque el pastor es el enviado de Dios, es el mensajero. Cuando escuchamos o leemos o examinamos lo que significa ángel, ángel es un mensajero. Y los pastores son los ángeles, es el ángel de la iglesia, del rebaño, que Dios ha puesto en sus manos para pastorear, para supervisar, para aconsejar, para dirigir, para proteger al rebaño que ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y enseguida tenemos la siguiente explicación. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué está diciendo? El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. No era una palabra de un hombre, no era una palabra de un evangelista, de un pastor, de un líder religioso. Era un mensaje directo del Señor Jesucristo para la iglesia de Éfeso. Y vea usted lo que relata en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Jesucristo. Dice a las iglesias: el que venciere, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es la primera bienaventuranza para los vencedores. Por eso comienza diciendo: al que venciere. ¿Qué sucede con aquel creyente, con aquel cristiano que se aparta del camino? Aquel ministro que se aparta de los mandamientos del Señor. Aquel líder religioso que deja los mandamientos del Señor y se va al mundo, se va a la perdición, vuelve al camino de maldad. Esta promesa, esta bienaventuranza, es únicamente, estrictamente, solamente para los vencedores. Quiere decir que si alguien no es vencedor, alguien no es fiel hasta la muerte,
Alguien retrocede al mundo, alguien retrocede al pecado y deja los caminos de Dios, va a perder esta bienaventuranza que era para él. Pero esa bienaventuranza, note usted lo que dice, le daría a comer del árbol de la vida. Es una bienaventuranza para los vencedores, para los que son fieles al Señor hasta la muerte. Este árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Ese paraíso es el lugar de santidad, el lugar donde está el Señor. Allí es un lugar de solamente de santidad. ¿Recuerda usted, cuando lea usted en el libro de Génesis, la historia en el capítulo 3? Adán y Eva fueron puestos en el huerto, en el paraíso de Dios. Y el Señor les dijo: de todo árbol del huerto comeréis, mas del árbol que está de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comiereis, de cierto moriréis. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, violaron el principio de Dios, el mandamiento del Señor, el Señor los arrojó fuera del paraíso de Dios. ¿Por qué los arrojó fuera? Para que no fueran a alargar su mano y tomar del árbol de la vida. Porque estrictamente es lugar de santidad. No puede comer, no podía, no era aceptable de Dios que comieran del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigamos en la siguiente escritura del mismo capítulo 2, versículo 8, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? El primero y el postrero es Jesucristo. El primero y el postrero es Jesucristo. El que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Confírmelo usted en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 al 14 o al 18, y usted se va a dar cuenta cuando dice el Señor: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Él es el que estaba dando esta orden y le estaba dictando a Juan el apóstol para que escribiera esta carta y se le entregara al ángel de la iglesia en Esmirna. Pero luego en el versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es el Señor. ¿Quién es el Señor? Es Jesucristo, es el Señor. Es el que dicta y el que está dictando esta carta para que sea entregada a la iglesia. Pero luego añade y dice: el que venciere,
no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué tremendo esto. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la primer muerte? La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la separación de Dios por la eternidad. Separados de Dios. El que venciere. Hay una bienaventuranza. ¿Se imagina usted lo importante que es ser victorioso, ser vencedor? Vencer la tentación, vencer la prueba, vencer los problemas, vencer al mundo, vencer a la carne, vencer a Satanás. ¿Se imagina lo importante que es ser victorioso, ser vencedor? Al que venciere, ¿qué sucede al que no vence? Al que no vence, el que no salió vencedor, ¿qué le va a suceder? El que regresa al mundo y el que regresa al pecado, el que deja los caminos de Dios, es uno que no venció, no pudo vencer. ¿Cuáles serán las consecuencias? Va a sufrir las consecuencias de la primera muerte y la segunda muerte. Porque el que sale victorioso no sufrirá daño de la segunda muerte. Luego pasamos a la tercera bienaventuranza en el versículo 12. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escríbele al pastor y llévale esta carta para que se le entregue a la congregación. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que está dictando esta carta? Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda de 2 filos? Nuestro Señor Jesucristo. Dijo el apóstol que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Es lo que dice el Señor. La espada de 2 filos es la palabra de Dios. Es la espada que usa el ángel del Señor. Pero luego en el versículo 17, mire usted lo que dice. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu es el Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Al que venciere, solamente al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¡Qué privilegio! Comer del maná escondido. Ese maná es el alimento de los ángeles. El alimento que está solamente en la presencia de Dios, que el Señor tiene. ¿Sabe usted qué alimento comían los israelitas en el desierto? Venía lluvia del cielo, el maná del cielo. El maná, la panadería del cielo se abría solamente 6 días por semana, y el 7º no había servicio. Y comían ese maná, ese alimento. Ese es el maná escondido, el alimento de los ángeles. ¡Qué hermoso! ¡Precioso! Éxodo 16, verso 14 y verso 15.
el maná de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se les terminaron su ropa en 40 años? ¿Por qué no se le terminaron su calzado por 40 años? Porque el alimento de los ángeles no contenía ningún tipo de preservativos. ¿Sabe usted por qué se nos termina la ropa y el calzado? A causa de los preservativos que tienen los alimentos que estamos comiendo todos los días. Vivimos de milagro. Vivimos de un milagro del Señor. Oh, pero que aquel que es vencedor, el Señor le tiene preparado el alimento, el maná escondido, y luego una piedrecita blanca, símbolo del Espíritu Santo. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por eso cuando tú recibes el Espíritu Santo, nadie lo puede entender más que el que lo recibe. Nadie lo puede conocer más que el que lo recibe. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero esto es solamente para los vencedores. Vea usted lo que dice en la cuarta bienaventuranza. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escríbele al pastor y que él pueda entregarle esta carta a la congregación, al rebaño del Señor. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido? Es nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le llama Hijo de Dios? Si usted examina los evangelios y el Nuevo Testamento, usted encuentra el término Hijo de Dios, Hijo del hombre. Hijo del hombre porque fue nacido de mujer. Hijo de Dios porque es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20. Porque es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí en Primera de Juan 5:20 dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero luego, en el versículo 26, añade diciendo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Oh, qué tremendo, mi Señor. Una bienaventuranza para el que vence, para el vencedor. Estas son capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Encontramos las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Solamente para los vencedores. Estas promesas no son para aquellos cristianos que retroceden y regresan al mundo. No es para aquellos que han abandonado a Dios, que han abandonado el camino del Señor. No, y no, y no. Note usted las palabras que el Señor escribe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¡Qué tremenda bienaventuranza! Tremenda bienaventuranza. Es una bienaventuranza que el Señor tiene para los vencedores. Nos va a poner el Señor que seamos administradores, administremos juntamente con el Señor
cuando el Señor se siente en el trono de David. Viene el tiempo donde el Señor será el Rey de Reyes, Señor de Señores, donde el Señor estará gobernando sobre el mundo. Esto es lo que dice el Señor. Él va a estar gobernando. Él va a estar reinando. Y la bienaventuranza, usted la encuentra allí en Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, sino serán reyes y sacerdotes de Cristo por 1000 años. Estaremos con el Señor gobernando durante el milenio. Estaremos gobernando juntamente con el Señor Jesucristo. Estas bienaventuranzas son para los vencedores. Tú puedes ser vencedor. El Señor te ama. El Señor quiere salvarte. Si tú no eres parte del pueblo de Dios, tú acéptalo, recíbelo como tu Salvador. Entrégate a Cristo. Renuncia a Satanás, rómpele el contrato al diablo, al mundo y a la carne. Y determínate a entregarte a Cristo Jesús y recíbelo como tu Salvador. Y recibe el precioso bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y el Señor te dará el don del Espíritu Santo. Estas promesas son maravillosas. Yo te invito, si te encuentras enfermo, pon tu mano en la parte enferma. Jesucristo, mi Salvador y mi sanador. Extiende tu mano sanadora sobre los enfermos que están en el hospital, están en el asilo de ancianos, están en su casa. Por favor, Señor, di la palabra y será hecho. Di la palabra y será hecho. Señor, obra salvación, sanidad, liberación, restauración, vida abundante y vida eterna. Te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Y quiere que tú perseveres en el camino, si ya estás en el camino de Dios. Si no has venido al camino de Dios, yo te invito cordialmente los domingos, cada domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica, culto de predicación evangelístico a las 3 de la tarde. Tú, toda tu familia están cordialmente invitados. Que el Señor te bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti